Entonces, comenzamos este coloquio de redes. Hoy día tenemos a Joan Rojas y Carlos Osorio y ambos nos van a presentar sobre su investigación actual. Así que muy contenta de ver gente de nuevo en el coloquio después de ya 2 meses, fueron más o menos de que no tuvimos ningún coloquio. Así que les dejamos el espacio a ustedes. Adelante nomás. Joan, de hecho no vemos el formato de presentación. Quizás si apretas en la pantalla en el PowerPoint. Ese. Exactamente. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos desde Colombia. Muy buenas tardes, supongo ya en otras latitudes. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes la investigación que hicimos entre Joan Sebastián y yo, hablando sobre el tema de el impacto que tienen los influenciadores financieros basado en el análisis de redes sociales. Que esto ya salió publicado en el último número de la revista Redes, que también estamos muy contentos de ver este trabajo ya finalizado en este tema. Entonces, Joan, si puedes continuar con la siguiente, por favor. Bueno, entonces, el artículo o lo que vamos a presentar es el análisis de influenciadores en Twitter, una exploración en el ámbito del Nasdaq. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver cómo se han hecho muchos esfuerzos desde los temas del análisis fundamental, desde el análisis técnico, para tratar de predecir cuáles van a ser el comportamiento de ciertos activos, de acciones, de futuros, de monedas, todo el tema de Forex. Pero adicional a esto, ya se está encontrando en el análisis de redes sociales de cierta manera, este análisis de sentimientos y qué es lo que se está hablando al respecto, lo cual también puede afectar cómo va a cambiar el valor o cómo se puede afectar el valor de cómo transan estos activos. Bueno, siguiente. Entonces, ahora nosotros vamos viendo cómo a partir de Internet, diferentes analistas y diferentes inversionistas pueden comenzar a generar sus propias redes y en esto, adicional a las redes privadas que pueden existir, como por ejemplo eToro, el cual se define como un social trading, también están cuentas como Seeking Alpha o StockTwits, en las cuales están inmersas dentro de Twitter y aprovechando la popularidad que tienen y la inmediatez, permiten a los inversionistas conocer un poco más a fondo cómo se van moviendo los mercados. En esto vamos a ver que hay diferentes fenómenos sociales o que vienen desde una teoría social que nos permiten entender el por qué analizar esta información en las redes sociales genera un plus al momento de tomar decisiones sobre inversión. Se tienen proveedores de datos financieros como Bloomberg, también como Thomson Reuters, que son los dos más grandes, pero que si bien ofrecen servicios como se me olvidó, pero que también analizan el tema de análisis, que analizan las redes sociales un poco desde el texto y los sentimientos, de todos modos cobran bastante. Y es un tema en el que nosotros vamos a ver que estas plataformas tienen este tema de coger toda la información o de agarrar toda la información, meterla dentro de su plataforma y dejarla solamente para quienes estén con ellos. Entonces, eso también se convierte en una alternativa que genera un valor agregado, por así decirlo, para quienes estén interesados en el tema, pero no tengan la forma de pagar al respecto. Y ahora los tweets comienzan a hacer esa revelación de información fundamental que puede difundirse rápidamente por Internet, y esto lo hemos visto con el caso, por ejemplo, del Bitcoin o de las criptomonedas, en el que en algún momento Elon Musk dice algún tema de comenzamos a aceptar que nos paguen con Bitcoins, y eso hace que se dispare muchísimo. O ahorita que la Fed está hablando tanto sobre la regulación del Bitcoin o que se está comenzando a aceptar en diferentes bancos, esto hace que pueda subir o bajar, que en temas del trading tradicional se podría ver como una especulación del mercado, pero en otros mercados uno puede ver cómo esa información puede generar ese efecto rebaño, o cuando nosotros vemos los pánicos financieros es porque se comienzan a generar unos rumores, que en esto nosotros vemos cómo el análisis fundamental puede apoyar, o cómo este análisis de redes sociales puede apoyar bastante el análisis fundamental.
Y a partir de esto nosotros nos basamos bastante en el concepto del voz a voz electrónico, en el cual desde el marketing, que es el área en el cual estamos trabajando Joan Sebastián y yo, vemos cómo esto también, este voz a voz aplica no solamente para temas de marketing que recomienden tu producto, sino que también para esta serie de productos financieros tiene este impacto bastante fuerte. Y también desde este tema del marketing digital vemos el fenómeno de los influenciadores o esas personas expertas que van generando a partir de sus conocimientos o de su experiencia o en donde trabajan, pueden comenzar a generar estas posiciones centrales o hay veces de intermediación, que es lo que vamos a analizar más adelante. Entonces vemos listas de Twitter, como habíamos visto, Seeking Alpha o StockTwits, o plataformas cerradas como eToro, donde este trading social tú puedes copiar la forma en que las otras personas están haciendo trading, que también genera ese voz a voz y que puede ser analizado a partir del análisis de redes sociales. Ahora, nosotros vamos a ver, y lo que nos llevó a la pregunta de investigación es, nosotros, y en este caso, Joan Sebastián tiene más experiencia desde el punto de vista financiero y del análisis fundamental y técnico, pero sí veíamos que había una influencia de estas personas o de estos influenciadores en los que con sus comentarios podían mover todo el tema del trading. Pero a nosotros nos decíamos, listo, encontramos el fenómeno y es que sabemos que se mueven cuando estos influenciadores hablan, pero ¿cuáles son esas características de esos influenciadores? Y hay diferentes mercados. Nosotros vemos que, digamos que las bolsas más representativas y de las que hay mayor información y mayor investigación es la bolsa de Estados Unidos, en donde está NYSE, también está Nasdaq, pero cada una de ellas tiene unas características muy particulares y por eso nos vimos también eh, obligados a tomar una decisión respecto a cuál bolsa es en la que nosotros vamos a analizar, porque no es lo mismo el comportamiento en Nasdaq, en ICE, o si comenzamos a ver mercados europeos van a ser distintos, o si vemos el mercado colombiano también va a ser muy diferente. Entonces, en esto, para comenzar a afinar tema, para comenzar a dar línea de investigación futura, decidimos tomar el mercado Nasdaq porque ha tenido muy buen estudio, tiene mucho histórico y nos permite comenzar a generar entonces no solamente el desarrollo de un marco teórico que permita fundamentar la investigación, sino también hacer una contribución que después se puede extender a otras bolsas en el mundo. Entonces, aquí la idea es ver eh, cómo las redes sociales permiten la circulación de ese conocimiento a partir de los expertos y en esto vamos a ver que hay expertos que por su experiencia o por sus estudios son considerados expertos. También hay otros pseudo expertos o unos falsos gurús que a partir de las opiniones que han dado y que han sido relativamente acertados, que eso lo vemos mucho en plataformas como eToro, la gente los comienza a seguir. Entonces van diciendo, tengo un portafolio de inversión que ha generado un 30% en los últimos años. Y eso da cierta credibilidad. Adicional también al fenómeno de la reputación en línea, en el que las personas van calificando de cierta manera si una persona sabe o no sabe. Entonces, a partir de la circulación de información en las redes sociales, los expertos, los líderes de opinión, comenzamos a ver que está este comportamiento de manada, en el que las personas, cuando ven que estos gurús o estos expertos comienzan a hablar de algo o comienzan a ver un movimiento dentro de las acciones que están siguiendo, ellos las continúan. Entonces ahí se da ese proceso de masificación, por así decirlo, de los procesos en el que todo puede comenzar a originarse desde ese voz a voz electrónico de las redes sociales. Y ahí este fenómeno del comportamiento de manada es el que nos permite explicar el por qué las personas van generando estas opiniones y a quienes van comenzando a seguir. Bueno, allí ahorita precisamente Nasdaq en este preciso momento está muy movido, se han visto que las acciones de empresas tecnológicas muy grandes están ahora en un sub y baja tremendo que nos permite ver o nos permitiría replicar nuevamente, recolectando la data, cómo es que este fenómeno efectivamente está aplicando. Y ahorita Nasdaq ayer subió muy bien, pero la semana pasada estuvo súper abajo, entonces vemos que esto es, además de lo emocionante de ver cómo se comporta, el ver cómo nuestros modelos
Ahora sí ya los dejo en manos de John Sebastián. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Osorio, y a todos muy buenos días. Bueno, yo voy a continuar entonces haciendo aquí la sustentación o la presentación mejor del artículo que desarrollamos con el profesor Carlos. Bueno, sí, decir que la elección de Nasdaq como el mercado donde enfocamos el análisis obedece a que, digamos que los activos que se negocian en otros tipos de mercados, como por ejemplo, bueno, digamos activos ya más tradicionales, activos del ámbito del consumo masivo, de la industria mineroenergética o de otro tipo de industrias, generalmente tienen un comportamiento un poco más predecible en los mercados, ¿cierto? Entonces, digamos que las contribuciones que se hacen desde los enfoques de análisis financiero tradicional, como el análisis técnico o el análisis fundamental, quizás contribuyen en mejor medida al pronóstico o la predicción del comportamiento de esos activos. Lo que pasa con Nasdaq en sí es que son activos de alta volatilidad, ¿cierto? Aquí tenemos activos tecnológicos con un componente de innovación significativo muy importante, activos cuyo valor depende de esas oportunidades de crecimiento que se den en el mercado, de cómo de algún modo este tipo de empresas pueden gestionar los riesgos relacionados con sus modelos de negocio, ¿cierto? Entonces, son activos donde elementos como la propiedad intelectual y en general los activos intangibles y el capital intelectual influencian de manera significativa esa valoración. Ahora bien, pues a partir de ahí hay que, digamos, el cuestionamiento es si el análisis fundamental o el análisis técnico, que son los, digamos, los modelos o los enfoques mejor que tradicionalmente se utilizan para aproximarse a esa valoración, son adecuados o si bien hay que pensar en otro tipo de enfoques y aquí hay que tener en cuenta que un componente clave en este tipo de empresas es el capital relacional, ¿cierto? Ese capital social que se va conformando en las diferentes comunidades donde estas empresas desarrollan la actividad de negocio puede ser un determinante significativo del valor. Y por ello, apoyar estos temas de valoración o estos temas de análisis financiero con sustento en el análisis de las redes y cómo interactúan esas redes, cómo se comparten información y esas relaciones de influencia puede ser un aspecto significativo y que contribuye de forma adecuada o que contribuye, digamos, apropiadamente para aproximarnos al comportamiento de estos activos y a cómo podemos tener una mejor aproximación a la forma en cómo se comportan los precios en el mercado. Así las cosas, entonces se plantea el objetivo de analizar las características de los influenciadores en Twitter en el ámbito del mercado Nasdaq. Y ya como lo mencionó el profe Carlos Osorio, pues hemos visto como algunos influenciadores, como algunas personas que tienen un papel activo y significativo en diferentes comunidades movilizan significativamente los mercados, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese papel protagónico que tienen esos influenciadores y en base a ese objetivo general, entonces planteamos los siguientes objetivos específicos. En principio, pues explorar la literatura relacionada con el comportamiento de pastoreo dentro del campo de las finanzas del comportamiento. Entonces, digamos que aquí hay un tema de trabajo, un área significativa donde nosotros queremos concentrar el análisis, que son precisamente las finanzas del comportamiento, ¿cierto? Entonces, digamos que este tema o este campo de acción de las finanzas desarrolla o plantea una crítica, una reflexión acerca de los modelos financieros tradicionales que están sustentados en pensar que los individuos o que los agentes económicos tienen un comportamiento racional, ¿cierto? Entonces aquí hay un aporte significativo desde entender esa irracionalidad de los mercados y aquí tenemos un autor como Schiller que, digamos, genera una contribución importante en este campo del conocimiento. Entonces, dentro de ese comportamiento irracional o dentro de ese comportamiento, digamos que
contrasta con esa visión racional de los mercados, el comportamiento de pastoreo, pues digamos, se consideró relevante para el objeto de estudio de nuestro trabajo de investigación, teniendo en cuenta precisamente que los influenciadores son los que pueden inducir ese comportamiento de pastoreo, precisamente por esa posición que tienen en esas comunidades y pues porque muchos de los usuarios obedecen o de alguna manera siguen digamos, la forma o las opiniones que emanan estos influenciadores. Ahora bien, el siguiente objetivo específico consistió en identificar a los principales influenciadores financieros en Twitter en el ámbito del mercado Nasdaq. Precisamente, pues digamos que es un aspecto clave empezar a identificar esos influenciadores con la finalidad de ver cuál es su papel o su rol en esas comunidades de inversión. Así, después, el objetivo consistió en caracterizar a los influenciadores en Twitter en torno a las decisiones de inversión sobre activos que se negocian en este mercado. Bien. Bueno, entonces, como les había mencionado, el tema, digamos que aquí dentro de ese marco teórico de las finanzas del comportamiento nos concentramos es particularmente en el comportamiento de pastoreo, ¿cierto? Y aquí, pues digamos que lo que queremos entender es como un poco como esa sabiduría que está dispersa o esa sabiduría, digamos, que está vinculada allí a esa comunidad de inversión de las redes sociales, puede influenciar de manera significativa las decisiones que toman los usuarios que participan en esa red, ¿cierto? Entonces, en estas redes se conforman unas estructuras donde participan diferentes personas y se generan unos bucles de realimentación significativos a partir de los cuales estos individuos toman sus decisiones relacionadas con su inversión, con la inversión en los activos financieros. Inclusive, algunos fenómenos como las burbujas especulativas se pueden atribuir de cierta manera a la dinámica que se da en estas redes. Por ejemplo, digamos que un caso muy reciente fue el de GameStop, ¿cierto? Ese fenómeno especulativo que se dio allá con esa empresa que se dedica a la comercialización de videojuegos al retail, se evidenció que, digamos que un grupo de usuarios en una red particular, en una comunidad que se conforma en una red particular, empezó a generar algunos, digamos, a inducir algunos comportamientos entre diferentes usuarios para que se generaran unas compras inducidas que no respondían realmente a la dinámica económica y financiera de esta empresa, ¿cierto? Esta empresa no tenía, digamos, una proyección de crecimiento o una proyección de desempeño financiero que de alguna manera justificara las inversiones que realizaban estos usuarios, pero pues estos usuarios, digamos que con un comportamiento ya de manada o con un comportamiento más de inducir, elevar el precio de esa acción de manera significativa, pues entonces generaron un grupo de personas que empezaron a invertir en este tipo de acción y elevaron el precio de este activo significativamente durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cómo estas redes de alguna manera pueden afectar considerablemente la dinámica de los mercados financieros en un ejemplo tan sencillo como lo fue esta empresa. Listo, entonces las características del trabajo que se llevó a cabo, bueno, pues entonces se trata de un estudio cuantitativo porque si bien nos enfocamos en explorar esos comentarios, esas opiniones, esos tweets que se generaron allí en esta red social, pues al final nosotros hicimos un proceso de cuantificación de cuántas veces y pues también utilizamos allí unas métricas de centralidad que nos permitieron llevar a cabo este análisis de redes sociales. Bueno, pues las características del estudio, digamos el alcance es un alcance exploratorio descriptivo porque queríamos hacer una primera aproximación a esa dinámica en ese mercado teniendo en cuenta unos activos que de alguna manera y a conveniencia representaran el mercado, ¿cierto? Entonces allí teníamos unos activos de unas compañías, unas corporaciones importantes, gigantescas como Apple o como Microsoft, pero también tuvimos en cuenta otras empresas más pequeñas como Take-Two o NetApp, ¿cierto? Como para darle una representatividad de alguna manera a esa aproximación que nosotros estábamos haciendo en esa red.
La técnica, pues el análisis de redes sociales, y para ello pues utilizamos un API de Twitter que está ligado allí entonces al software de análisis de redes, que en este caso es Node.xl. Ahí voy a Bueno, hacer una pequeña interrupción porque dentro de la recolección de los datos, como bien dice Joan Sebastián, nosotros tomamos el hashtag. Nosotros estamos muy acostumbrados al hashtag que comienza con el numeral de la palabra que se quiere hablar o lo que marca la tendencia. Pero una particularidad que tiene el mundo financiero es que ellos generan es el hashtag en donde no se utiliza el numeral al iniciar el término, sino que es con el signo pesos, lo cual también facilitó la recopilación de los datos al utilizar el signo pesos y el nombre de la acción que está transando. Entonces, eso también, digamos que para quienes quieran replicar el estudio, quienes les interese trabajar este tema, facilita bastante y no es con el hashtag, sino con el hashtag. perfecto, profesor Carlos. Efectivamente, entonces utilizamos los hashtags con la finalidad de que la información que pudiéramos capturar con ese API pues estuviera ligada o asociada precisamente a los activos financieros. Y generalmente de esa manera es que los usuarios de la red hacen referencia al comportamiento de los activos, entonces colocan allí esos hashtags y pues eso nos permitió, nos facilitó que la información que capturamos de esa red estuviera relacionada a la dinámica de inversión en particular. Bueno, muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos digamos, un gráfico que lo desarrollamos con la herramienta Gephi, una herramienta enfocada al análisis de redes y que nos da cuenta de manera, digamos, ilustrativa de una métrica que nosotros utilizamos para el análisis de la red, que es la centralidad del vector propio. Entonces aquí ya nos empieza a dar unas pistas de cuáles son esos usuarios que pueden tener una influencia significativa en esa red. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a Elon Musk, a la cuenta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También tenemos algunas cuentas relacionadas con ya más, digamos, webs o portales relacionados específicamente con la dinámica de los mercados financieros, como Zero Hedge o Data One, ¿cierto? Que son, digamos, allí espacios donde el enfoque está concentrado particularmente en discusiones relacionadas con la inversión en el ámbito bursátil, y entonces nos permite dar cuenta de que hay unos individuos o que hay unos usuarios que tienen un papel relevante en esa red. Ahora bien, podemos ver, digamos, también un contraste importante, por ejemplo, en la posición que tiene Elon Musk respecto a la que tiene el presidente Donald Trump, ¿cierto? Digamos que Elon Musk, por lo menos de lo que podemos visualizar en este gráfico, tiene, digamos, una intermediación un poco más desarrollada en la red respecto a Donald Trump, que de pronto aparece de una forma más aislada, aunque bien dentro de ese grupo donde, digamos, están más vinculadas esas relaciones, se puede ver una influencia significativa. Y es allí entonces donde, pues ya teniendo en cuenta esta centralidad del vector propio, también pensamos en otro tipo de centralidad que podría complementar el análisis, y es la centralidad de intermediación, que es la que vamos a, digamos, a estudiar a continuación. Una cosita respecto al gráfico anterior. Hay que hacer la aclaración que Donald Trump, este estudio se hizo mientras Donald Trump fue presidente de Estados Unidos. Muy posiblemente, si nosotros repetimos el experimento con la recolección de datos ahora, vamos a ver que él no aparecería dentro de esto de acuerdo a lo que nosotros tenemos presupuestado dentro del modelo. Pero pues sabemos que él es muy polémico y que le gusta intervenir bastante y generar mucho voz a voz, pero una cosa es cuando uno es el presidente de los Estados Unidos y otra cosa es cuando ya vuelve a ser un mortal como cualquiera de nosotros. Así es, profe. Sí, el estudio se llevó a cabo en el momento en que Donald Trump era presidente y obviamente se esperaba que tuviese una influencia significativa en las redes, ¿no? Bien, entonces aquí estamos ya visualizando entonces los dos gráficos, perdón, las dos medidas de centralidad que tuvimos en cuenta para llevar a cabo el análisis de la información. Entonces la centralidad del vector propio y la centralidad de intermediación.
Aquí en el caso de la centralidad del vector propio nos importaba analizar la calidad de las conexiones que tenían los usuarios que evidenciamos tenían un papel importante en la red. Pero también entonces pensamos que la centralidad de intermediación nos permite complementar ese análisis, puesto que nos permite dar cuenta de cómo un individuo, cómo un nodo dentro de esa red permite conectar a otros nodos. Al final construimos un gráfico bivariado, como es el que podemos visualizar en este momento en pantalla, con la finalidad de poder de algún modo integrar el análisis que podemos obtener a partir de esas dos métricas de centralidad, que es el que estamos visualizando al lado derecho de la pantalla. Y allí podemos, bueno, digamos que este gráfico se escaló en una escala de 0 a 100 y podemos visualizar que, digamos, el usuario que tiene un rol, un papel protagónico más relevante es Elon Musk y pues le sigue muy de cerca la cuenta del expresidente Donald Trump. Sin embargo, pues también tenemos allí esos portales especializados en el campo bursátil como es el de Zero Hedge y el de Data One, y también, digamos, un usuario que en algún momento tuvo un papel relevante también en el campo de gestión de los fondos de cobertura como es Jim Cramer, que también aparece allí. Y pues digamos que él también fue el fundador de un diario muy importante en materia bursátil y por eso podemos ver que también tiene un papel significativo. Al final y en correspondencia a los objetivos específicos que se plantearon para este estudio, pues entonces caracterizamos allí a las cuentas, a los nodos que tienen ese papel protagónico, ¿cierto? La cuenta, cómo aparece en Twitter, el propietario de la cuenta y una descripción general de cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de Elon Musk ya tenemos una referencia importante, CEO de Tesla Motors, SpaceX, cofundador de PayPal, digamos que un hombre muy importante y una autoridad que tiene un papel relevante en el campo de los negocios y en particular en lo que concierne a tecnología. Donald Trump, bueno, en su momento cuando se llevó a cabo. Una cosa aquí también, y recuerden que nosotros estamos analizando el mercado Nasdaq y este mercado Nasdaq es muy relacionado o es totalmente relacionado con el mundo de la tecnología. Si nosotros hiciéramos la comparación, por ejemplo, con NICE o si llevamos para otras bolsas en el mundo, muy posiblemente lo dimos, puede ser importante, pero posiblemente no pueda ser o no fuera tan influyente. Entonces, al contextualizar esto dentro del tema del mercado que estamos analizando, que es Nasdaq, hace mucho sentido que Elon Musk salga como una figura muy relevante, de hecho más relevante que el mismo Bill Gates o que los CEOs de empresas como Apple o Oracle, que también son gigantes tecnológicos, pero digamos que no generan tanta discusión ni generan tanto ruido cuando se habla en redes sociales. Así es, profesor Carlos, sí, efectivamente, incluso personajes como Bill Gates aparecían en nuestros listados de, digamos, usuarios que tenían un papel importante, pero los que realmente evidenciamos o los 5 más importantes de acuerdo a las métricas de centralidad son las que estamos visualizando en este momento en pantalla, ¿cierto? Entonces, Elon Musk, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, una cuenta ya de un usuario en Twitter es Walter Blumberg, que digamos tiene digamos una influencia significativa en lo que concierne a la difusión de noticias bursátiles en tiempo real. Ya hablamos de Jim Cramer, entonces digamos un reconocido administrador de fondos de cobertura y quien fundó TheStreet.com y el blog financiero especializado Zero Hedge, que digamos tiene también una importancia significativa en lo que concierne a la discusión en temas de inversión en esta comunidad. Bien, las conclusiones a las que llegamos al final, bueno, entonces podemos evidenciar claramente que las redes sociales han permitido configurar o conformar comunidades electrónicas de discusión relacionadas con la negociación en los mercados financieros. Es importante tener en cuenta, y de pronto lo pasé muy rápidamente por alto, no lo mencioné, y es que el número de seguidores no da cuenta por sí solo
del papel protagónico que puede tener un usuario en una red, porque por ejemplo encontramos allí dentro de ese análisis y esa extracción de datos que tuvimos, que una cuenta como la de Selena Gómez aparecía como uno de esos usuarios con más seguidores en esa red, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos que pues ese personaje, digamos que no tiene una relación significativa con el ámbito de la inversión en los mercados financieros, y es precisamente como métricas como la centralidad en grado y en mejor medida métricas como la centralidad del vector propio y la centralidad de intermediación nos permitió afinar un poco más ese análisis y encontrar en mejor medida esos usuarios que realmente tienen un papel relevante en esas comunidades de discusión relacionadas con temas bursátiles. Pues al final también encontramos que no tienen por qué ser únicamente cuentas o usuarios que están relacionados con temas de negociación bursátil los que influencian las decisiones de inversión de otros usuarios, porque encontramos la cuenta de, por ejemplo, de Elon Musk, la cuenta del expresidente Donald Trump, y bueno, digamos que dentro de esa base de datos que teníamos, otras cuentas de otros usuarios que estaban más relacionados con el mundo de los negocios, con el mundo de la tecnología, y que no tenían una asociación directa con el campo de la inversión en los mercados financieros, pero que al final pudimos evidenciar que tenían un papel relevante en estas comunidades de inversión y de discusión relacionada con los mercados bursátiles. Y bueno, digamos que esta es una breve extracción de algunas de las fuentes de información que nosotros tuvimos en cuenta. Las que aparecen aquí son las que utilizamos para, de algún modo, respaldar la argumentación planteada durante la presentación, pero obviamente en la estructura del artículo hay un mayor número de referencias bibliográficas. Eso sería todo. No sé, profesor Carlos, si quiere complementar algo ya para finalizar. No, ya dar las gracias nuevamente por la participación en este espacio y quedamos abiertos a las preguntas, a propuestas para estudios futuros. Si también ven que esta data les puede ser útil, obviamente estaremos felices de compartirla. Fue una extracción de una muy buena cantidad de tweets. Estábamos hablando, no me acuerdo la figura en este momento, sí, pero sí fueron varios miles. Durante más o menos 3-4 meses de información constante. Entonces en esto también la data está disponible para hacer diferentes estudios que nosotros sabemos que nos da para mucho trabajo futuro, y pues nos encantaría escuchar también de ustedes opiniones respecto al trabajo visto y a potenciales y a una potencial continuación de trabajo con esta data, que igual ya tenemos, hemos ido mejorando la forma de extracción de los datos y se puede hacer un mayor seguimiento, de hecho ya en tiempo real, porque la extracción que se hizo fue con base al histórico que permite la interfaz de Twitter, que llega hasta cierto momento, pero pues ya tenemos mejorado el método con el streaming y se puede tener una información, mayor volumen de información, lo cual permite entonces mayor nivel de detalle. Buenísimo, muchas gracias a ambos, Carlos, Iván,